Para finalizar con el módulo 3, vamos a entrar a ver los últimos dos puntos que hablan sobre desarrollo, activación y fase efectora de linfocitos T y de linfocitos B. Vamos a ver los tres puntos, desarrollo, activación y fase efectora, alternando linfocitos T y linfocitos B. El primer punto que vamos a ver será hablar del desarrollo de linfocitos T y de linfocitos B. Al proceso de desarrollo o maduración de los linfocitos desde que son progenitores linfoides en los órganos linfoides primarios como el timo o la médula ósea, hasta que llegan a convertirse en linfocitos completamente maduros, tanto fenotípica como funcionalmente, se le conoce como ontogenia linfocitaria u ontogenia de linfocitos. Ontogenia, desarrollo y maduración son sinónimos. El principal evento o acontecimiento más importante durante el proceso de maduración o desarrollo de los linfocitos es la adquisición de un receptor que le va a permitir a ese linfocito realizar su función, la cual inicialmente es el reconocimiento de los antígenos. Esta adquisición del receptor para los linfocitos es un proceso muy complejo y de alta demanda para el organismo. Es de alta demanda para el organismo porque ya les había comentado que gran parte de los linfocitos que están en ese proceso de maduración van a ser eliminados al no poder expresar un receptor funcional sobre su superficie o generar un receptor que va a reconocer lo propio. Entonces todos esos linfocitos, más del 95% de los linfocitos en maduración van a morir por apoptosis. Y es un evento complejo porque no heredamos los genes que codifican para cada uno de los BCRs o TCRs en línea germinal, sino que heredamos locus que contienen varios segmentos génicos que deben reorganizarse o deben recombinarse para poder generar esos genes funcionales que puedan transcribirse y traducirse a las cadenas polipeptídicas que componen a los receptores de los linfocitos B o de los linfocitos T. Ese proceso de recombinación genética que sufren los locus de las cadenas pesadas, de las cadenas ligeras, de la cadena alfa, de la cadena beta de los receptores, es un proceso completamente al azar. Y gracias a eso es que se genera una amplia diversidad o una gran cantidad de receptores con especificidades diferentes. Entonces, aunque se pague un alto costo por generar a estos receptores, bueno, pues también el beneficio que obtenemos es muy grande, ya que va a haber una amplia diversidad que nos va a permitir reconocer una gran cantidad y una gran variedad de antígenos. En esta imagen les muestro lo que es el desarrollo general de un linfocito T. Ustedes saben que todas las células de la sangre se generan en la médula ósea a partir de una célula troncal hematopoyética, que sería esta que está en azul, la cual tiene algunas características importantes. Por ejemplo, la presencia de un marcador de superficie que se conoce como CD34. Esta célula troncal hematopoyética que se encuentra en el interior de la médula ósea puede dar origen a uno de dos progenitores. Puede dar origen a un progenitor linfoide o a un progenitor mieloide. El progenitor linfoide nos va a generar linfocitos T, linfocitos B, linfocitos NK. En este momento los NK los vamos a dejar por fuera porque estamos viendo inmunidad adaptativa y las células protagónicas de ese tipo de inmunidad son los linfocitos T y los linfocitos B. Ustedes ya saben que el progenitor mieloide puede dar origen a cualquier célula sanguínea, con excepción de estos linfocitos que les acabo de mencionar. Bueno, pues dependiendo de las necesidades del organismo, esa célula troncal hematopoyética, vamos a decir que se diferencia en un precursor linfoide común. Eso significa las siglas CLP, precursor linfoide común. ¿Por qué se llama precursor linfoide común? Bueno, pues porque puede dar origen tanto a linfocitos T como a linfocitos B. Nuevamente, eso depende de las necesidades que tenga el organismo en ese momento. Este precursor linfoide común lo primero que debe de hacer es adquirir un compromiso para ser un linfocito T o un linfocito B. Es decir, debe establecer un compromiso hacia el linaje T o hacia el linaje B.
En este caso, como estamos hablando de desarrollo o maduración de linfocitos T, bueno, pues vamos a suponer que este precursor linfoide común adquirió un compromiso o se comprometió a ser un linfocito T. Cuando eso sucede, la primera fase de maduración o de desarrollo son los linfocitos son la fase, pro linfocito T. Ese prolinfocito T va a expresar sobre su superficie un receptor para una citocina, que es la citocina, la interleucina 7. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros vimos órganos linfoides primarios y vimos timo, yo les comenté que en el timo existen células que se conocen como células nodrizas, que son muy importantes en el desarrollo o maduración de los timocitos, que son los linfocitos T inmaduros que se encuentran en el timo. Y les dije que una de las cosas que hacían esas células nodrizas, como por ejemplo células epiteliales corticales, células epiteliales medulares y células dendríticas, así como macrófagos, era producir factores de crecimiento que le ayudaban a los timocitos en su proceso de maduración. Y un ejemplo de esas citocinas, se las mencioné también, era la interleucina 7. Entonces, las células nodrizas producen interleucina 7 y los prolinfocitos T tienen un receptor para esa interleucina. Entonces, hay una interacción entre la interleucina 7 con el receptor. Esa interacción va a mandar señales al núcleo del prolinfocito T para que esta célula en primera instancia sobreviva, es decir, va a mandar una señal de sobrevivencia. También manda una señal para que este prolinfocito T prolifere, porque como ya vimos, muchos de los linfocitos que están en maduración, en ese proceso de desarrollo, van a morir, entonces necesitamos grandes cantidades de estas células. Y la tercera señal que va a recibir en el núcleo este prolinfocito T después de la interacción de la interleucina 7 con el receptor para la interleucina 7 es una indicación para que el locus, uno de los locus que contiene los segmentos génicos para la cadena alfa o beta del TCR, empiece con el proceso de recombinación. El primer locus que se reorganiza o se recombina, porque no se recombinan los dos al mismo tiempo, es el locus que va a codificar para la cadena beta. En caso de que este prolinfocito T haya llevado a cabo de manera exitosa la recombinación del locus de la cadena beta, bueno, pues ese gen ya funcional, que ya se recombinó, va a transcribirse y traducirse a la proteína correspondiente. Entonces la cadena polipeptídica de tipo beta va a expresarse sobre la superficie de la siguiente fase en desarrollo de ese linfocito, que se llama prelinfocito T. Inmediatamente que este prelinfocito T exprese sobre su superficie a la cadena beta, se le va a pegar una pequeña cadena polipeptídica que es una cadena que va a sustituir o va a reemplazar momentáneamente a la cadena alfa. Esta es una cadena sustituta y en conjunto a la cadena sustituta y a la cadena beta del TCR se le conoce como prereceptor o pre-TCR. Y a esa fase de maduración del linfocito, como ya les dije, se le conoce como pre-linfocito T. Ahora es a través de este prereceptor que esta célula, este prelinfocito T, esta fase de desarrollo, va a recibir señales. Esas señales van a ir directamente al núcleo y le van a indicar a este prelinfocito T que debe sobrevivir, que debe proliferar y que debe empezar la reorganización o recombinación del locus para la cadena alfa del TCR. En caso de que esa recombinación sea exitosa, pasamos a la siguiente fase o a la siguiente etapa de desarrollo, que sería un linfocito T inmaduro que ahora va a expresar ya en la superficie al TCR completo, conformado por las cadenas alfa y por las cadenas beta. Aquí lo pueden ver. Además es un linfocito T inmaduro porque este linfocito T inmaduro va a expresar en su superficie ambos correceptores, tanto al correceptor CD4 como al correceptor CD8. Es un linfocito T inmaduro doble positivo. Una vez que este linfocito T inmaduro ha logrado expresar en su superficie a un receptor, pues hay que ver dos cosas. Hay que ver si es funcional y hay que ver si no reconoce péptidos propios, ¿no?
Acuérdense que las células nodrizas del timo, aparte de darle interleucina 7 a estos timocitos que están en fases o etapas de maduración, también esas células nodrizas presentan moléculas del MHC y a esas moléculas del MHC unen péptidos propios y muestran una amplia gama de péptidos propios para saber si los receptores que acaban de generar estos linfocitos T inmaduros son autotolerantes, ¿no? Y no autorreactivos. En caso de que sean autorreactivos y reconozcan fuertemente péptidos propios unidos a las moléculas del MHC, estos linfocitos T van a morir por apoptosis. En caso de que el TCR generado no sea capaz de reconocer absolutamente nada ni al péptido ni a la molécula del MHC, pues no son funcionales, porque si logran madurar y salen a la periferia, no van a poder llevar a cabo su función, que es reconocer antígeno. Esos también se van a morir. Recuerden que les dije que los extremos no son buenos, ni que no reconozcan nada, ni que reconozca muy fuertemente a los péptidos propios. Esos linfocitos se van a morir. Los que van a ser seleccionados positivamente, es decir, los que van a sobrevivir y van a seguir madurando, son aquellos que reconozcan débilmente al péptido propio y a la molécula del MHC. Esa señal débil solamente permite a las células sobrevivir, o sea, es una señal de sobrevivencia, ¿no? Ese pequeño o ese débil reconocimiento. Entonces la célula sobrevive y sigue con su proceso de maduración. Si la célula nodriza presentó un péptido propio unido a moléculas del MHC clase 1 y ese linfocito T inmaduro doble positivo es capaz de reconocerlo, entonces se convertirá en un linfocito T CD8 positivo o citotóxico. ¿Por qué? Porque reconoció al péptido unido a la molécula del MHC de clase 1. Entonces se convierte en un linfocito T maduro de tipo CD8 positivo o citotóxico. En caso de que el linfocito T inmaduro pueda reconocer débilmente péptidos propios unidos a clase 2, entonces ese linfocito T madurará a un linfocito T cooperador de tipo CD4 positivo. Ya son linfocitos T maduros simple positivos. En el caso del desarrollo de los linfocitos T, pues es al principio la misma historia. Tenemos a la célula troncal hematopoyética, perdón, en la médula ósea con su característico CD34 sobre la superficie, que se va a diferenciar en un precursor linfoide común. Este precursor linfoide común decide, entre comillas, tomar el compromiso hacia el linaje B y entonces se convierte en un prolinfocito B. Este prolinfocito B va a expresar sobre su superficie, al igual que el prolinfocito T, un receptor, pero es un receptor para varias citocinas, entonces no le vamos a poner interleucina 7 receptor, ¿no? Le vamos a poner que es un receptor para varias citocinas. Con certeza no se sabe cuántas son ni cuáles son. Se cree que es la interleucina 7 entre otras varias, pero como no está 100% dilucidado, pues no podemos afirmarlo y es por eso que se le pone que es un receptor para citocinas, ¿no? Esas citocinas van a interactuar con ese receptor y van a mandar señales hacia el núcleo del prolinfocito B y nuevamente le van a indicar: sobrevive, prolifera e inicia la recombinación de segmentos génicos del locus de la cadena pesada de los anticuerpos. Ese es el primer locus que se recombina, el de la cadena pesada. Y en caso de que la recombinación haya sido exitosa, bueno, entonces la siguiente fase se llama prelinfocito B y ese prelinfocito B sobre su superficie va a expresar un pre-BCR o pre-receptor que está formado por la cadena pesada y por las cadenas sustitutas de la cadena ligera. A través de este pre-BCR o pre-receptor, el linfocito pre-B va a recibir señales nuevamente de sobrevivencia, de proliferación y la instrucción para que el locus que codifica para la cadena ligera inicie el proceso de recombinación. Una vez recombinado y en caso de ser exitosa esa recombinación, entonces pasamos a la siguiente fase,
un linfocito B inmaduro que va a tener sobre su superficie a un BCR, ya completo, con su cadena pesada y con su cadena ligera. Y lo que sigue es que ese BCR debe ser sometido, igual que el TCR, a procesos de selección para asegurarnos de que sea un BCR funcional y que sea autotolerante y no autorreactivo. Una vez que es seleccionado positivamente ese linfocito B inmaduro, así inmaduro, va a salir de la médula ósea y se va a dirigir hacia el vaso. Y allá en el vaso se va a convertir en un linfocito B maduro. ¿Cuándo es el linfocito B maduro? Bueno, cuando además de expresar ese BCR de la clase IgM, coexpresa un BCR con la misma especificidad, obviamente, por el mismo antígeno, pero un BCR de una clase diferente. Además de IgM, ese linfocito B inmaduro sobre su superficie debe tener un BCR de la clase IgB. Ustedes ya saben que existen diferentes subpoblaciones de linfocitos B y diferentes subpoblaciones de linfocitos T. Dentro de las subpoblaciones de linfocitos B tenemos a los linfocitos B1, a los linfocitos B2 foliculares y a los linfocitos B2 de zona marginal. Evidentemente, si existen diferentes subpoblaciones de linfocitos B, es porque tienen características diferentes. Les vamos a hablar un poquito acerca de los linfocitos B2 o foliculares, que son los linfocitos convencionales. Son aquellos que se encuentran recirculando e intercambiándose entre la sangre y la linfa y que les gusta ir a los órganos linfoides secundarios, específicamente a la zona de los folículos, y de ahí su nombre de foliculares. El repertorio de receptores de los linfocitos B2 o foliculares, o simplemente linfocitos B porque son los convencionales, es muy amplio, 10 a la 9 a 10 a la 11, eso ustedes ya lo saben. Entonces estas células son células importantes o fundamentales de las respuestas inmunológicas de tipo adaptativo. Por el contrario, los linfocitos B1 y los linfocitos B2 de zona marginal son linfocitos que no recirculan, es decir, no andan en la sangre, ni se cambian a la linfa, y luego van al ganglio, y luego se salen, y van a otro ganglio, llegan a la sangre, van al vaso. No, estos linfocitos B no hacen eso, no recirculan, sino que se encuentran focalizados en ciertas partes. Por ejemplo, los linfocitos B1 se encuentran limitados a cavidades peritoneal y pleural. Ahí es donde se encuentran, no recirculan, insisto, sino que se encuentran localizados en cavidad peritoneal o pleural. Mientras que los linfocitos B de zona marginal, como su nombre lo indica, se encuentran en una zona del vaso que se llama así, zona marginal, y es la zona que se encuentra entre la pulpa blanca que contiene linfocitos y la pulpa roja que contiene eritrocitos y otro tipo de células. La diversidad o la cantidad de receptores que existen en los linfocitos BB1 y los BB2 de zona marginal es muy limitada. Es decir, por ejemplo, los linfocitos BB1 que se encuentran en cavidad peritoneal y pleural tienen unas cuantas especificidades diferentes en sus receptores, que está limitada a los patógenos que generalmente entran por esos sitios. Entonces, tienen una diversidad limitada, al igual que los PRRs, y esta es la razón por la cual estas dos clases de linfocitos B forman parte de la inmunidad innata y no de la inmunidad adaptativa, como sí pertenecen los linfocitos foliculares. En el caso de los linfocitos T, la clasificación más general es linfocitos T alfa beta por las cadenas que componen a su receptor, y los linfocitos T gamma delta. Ya sabemos que los convencionales y los más abundantes son los linfocitos T alfa beta, mientras que los linfocitos T gamma delta apenas si componen el 5% del total de los linfocitos T. En este caso, los linfocitos T alfa beta, que son
insisto, los convencionales son los que andan recirculando en sangre, linfa y son los que van a los órganos linfoides secundarios y tienen una amplia diversidad en cuestión de receptores y forman parte muy importante de las respuestas inmunológicas adaptativas. Mientras que los linfocitos T gamma delta, ese pequeño porcentaje de linfocitos T se encuentran limitados a la mucosa intestinal y a la piel, no son células recirculantes, tienen una diversidad limitada y forman parte predominantemente de la inmunidad innata. Estas distintas subpoblaciones de linfocitos B y linfocitos T van a desarrollarse a partir de diferentes progenitores y es lo que vamos a ver a continuación. En la parte inferior de la diapositiva tenemos esas fases de desarrollo de los linfocitos B2, que son los foliculares y los de zona marginal. Estos linfocitos se van a generar a partir de precursores que existen en la médula ósea, los cuales van a diferenciarse al linfocito pro-B, al pre-B, linfocito B inmaduro. Este linfocito B inmaduro que sobre su superficie tiene BCR de la clase IgM va a salir de la médula ósea y va a llegar al vaso. Cuando ese linfocito B inmaduro llega al vaso, es exactamente lo mismo que un linfocito B inmaduro que estaba en la médula ósea, solamente que ahora su localización ha cambiado. Eso quiere decir que el linfocito B que está en el vaso también tiene IgM sobre su superficie, ¿no? Y ahora se llama linfocito BB2 de transición, pero es lo mismo que un linfocito B inmaduro que estaba en la médula ósea en cuestiones del receptor que posee sobre su superficie. Y es un linfocito BB2 de transición porque puede dar origen al linfocito BB2 folicular o al de zona marginal. Si ese linfocito BB2 de transición que acaba de llegar de la médula ósea se dirige a la zona marginal del vaso, expresará un receptor que, como pueden ver ustedes aquí abajo, es el CD21 y entonces se transformará en un linfocito BB2 de zona marginal y ahí se va a quedar. Ya no va a recircular, ahí se va a quedar a vivir en la zona marginal del vaso. Si el linfocito BB2 de transición se dirige hacia el folículo del vaso, entonces ahí va a coexpresar el BCR de la clase IgD y entonces se va a convertir en un linfocito BB2 folicular que va a empezar su recorrido, ¿no? Va a salir de ese vaso, va a llegar a la sangre, luego va a pasar a la linfa, luego se va a ir al ganglio, va a ir a otro ganglio y va a empezar con su proceso de recirculación. En el caso de los linfocitos BB1 maduros, estos no se generan a través de células troncales hematopoyéticas de la médula ósea, sino que los vamos a generar más temprano durante nuestra vida, cuando somos fetos. En el hígado fetal va a haber células troncales que van a diferenciarse a precursores linfoides comunes, me van a dar origen a un prolinfocito B, que tiene las mismas características que los que se generan en la médula ósea, es decir, van a tener un receptor de superficie a través del cual van a recibir señales de proliferación, primero de sobrevivencia y también de que se inicie la recombinación del locus de la cadena pesada. Vamos a tener un linfocito pre-B, un linfocito B inmaduro. Este linfocito B inmaduro con su IgM de superficie va a salir del hígado y va a irse a vivir a la cavidad peritoneal y pleural y ahí en esa cavidad peritoneal y pleural va a expresar en su superficie un marcador que ustedes pueden ver aquí que se llama CD5 y de esa manera el linfocito BB1 se convierte en un linfocito B maduro. En el caso de los diferentes tipos de linfocitos T, en el caso de los linfocitos T convencionales, es decir, en el caso de los linfocitos T alfa beta, es la historia que ya les comenté con anterioridad, ¿no? Hay células troncales hematopoyéticas en la médula ósea que se transforman en un precursor linfoide común, luego ese precursor se compromete a ser un linfocito T, entonces la primera etapa es el prolinfocito T, que tiene un receptor para la interleucina 7, a través del cual va a recibir señales de sobrevivencia, señales de proliferación y señales para recombinar el locus de la cadena beta. Luego eso va a convertirse en un prelinfocito T que tiene un pre-TCR formado por la cadena beta
y por una cadena sustituta y así sucesivamente, ya todo lo que les había explicado. Pero en el caso de los linfocitos T gamma delta, estos de igual manera que los BB1 se van a generar cuando somos fetos. A partir del hígado fetal va a haber células troncales, las cuales van a dar origen al prolinfocito T, al prelinfocito T, luego van a dar origen a un linfocito T inmaduro que es doble positivo y finalmente van a dar origen al linfocito T gamma delta maduro, que en este caso se caracteriza porque no tiene ni ACD4 ni ACD8, es un linfocito doble negativo. Aquí tenemos un breve resumen de los pasos iniciales de la maduración o desarrollo, o ontogenia, como quieran ustedes llamarlo, de los linfocitos. Tenemos células troncales hematopoyéticas que se encuentran en la médula ósea, que son CD34 positivas y que tienen la propiedad de la autorrenovación. Eso de la autorrenovación significa que la célula troncal hematopoyética se va a dividir en dos células hijas y una de las células hijas va a retener todas las características de célula troncal hematopoyética, mientras que la otra célula hija es la que se va a diferenciar a lo largo de una línea celular en específico. Estas células hematopoyéticas van a generar un progenitor linfoide común, que ya sabemos que este progenitor linfoide común puede dar origen tanto a los linfocitos T o a los linfocitos B, dependiendo del compromiso que esta célula haga, y entonces se van a convertir en un prolinfocito T o en un prolinfocito B. En caso de que el progenitor linfoide haya hecho un compromiso con el linaje B, pues se van a quedar en la médula ósea. Y en caso de que el progenitor linfoide común haya hecho un compromiso hacia el linaje T, entonces ese prolinfocito T va a abandonar la médula ósea y se va a dirigir al timo para ya en el timo completar su proceso de maduración. Ya sabemos que la proliferación de estos prolinfocitos está mediada por citocinas y que después de la proliferación se inicia el proceso de recombinación genética. Pero ¿qué es lo que dicta que este progenitor linfoide haga un compromiso hacia T o hacia B? Bueno, ese compromiso lo va a dictar la señalización que recibe el progenitor linfoide común a través de una proteína de superficie que se llama NOSH1 y ciertos factores de transcripción que van a inducirse en ese proceso. Aquí tenemos nuevamente la explicación. Tenemos la célula troncal hematopoyética, la cual se va a diferenciar en un progenitor linfoide común, y ese progenitor linfoide común puede comprometerse con el linaje T y convertirse en un prolinfocito T, o hacia el linaje B y convertirse en un prolinfocito B. Eso depende de la señalización de la proteína que les mencioné. Si el precursor linfoide común recibe una señal a través de NOSH1 y se induce GATA3, que es un factor de transcripción, el compromiso es hacia TES. Pero si el precursor linfoide común no recibe señalización a través de esa proteína NOSH1, se inducen otros factores de transcripción como EBF, E2A, PAX5, y entonces el precursor se compromete a ser un linfocito B. Después de comprometerse, inicia la proliferación mediada por citocinas y luego se inicia la recombinación de uno de los locus que codifica para alguna de las dos cadenas del receptor. Aquí ya lo vemos con mayor detenimiento. Aquí está la célula troncal hematopoyética en azul. Luego vemos al progenitor linfoide común, el cual dependiendo de las necesidades del organismo, es decir, por ejemplo, si en ese momento lo que se necesita son linfocitos T, ese precursor linfoide va a expresar una proteína en su superficie que se llama NOSH1. Y NOSH1 va a interaccionar con el ligando que se encuentra presente sobre la superficie de las células estromales que existen en la médula ósea, es decir, se va a llevar a cabo una señalización al núcleo del precursor linfoide gracias a la proteína NOSH y se va a inducir el factor de transcripción GATA3. En ese momento, este precursor linfoide empieza a bloquear todos los genes que estén relacionados para convertirse en un linfocito B, y los genes que se involucren con linfocitos T se van a encender. Ese es el compromiso que hace el precursor linfoide hacia el linaje T. Ahora,
Cuando a lo mejor en el organismo lo que se necesita son linfocitos B, pues el precursor linfoide común no va a expresar a NOSH1 en su superficie y no va a haber señalización al núcleo de ese precursor linfoide a través o mediado por NOSH. Entonces el precursor linfoide va a empezar en él a inducirse factores de transcripción PAC5, E2A, EBF, y entonces se van a bloquear todos los genes que estén relacionados con el linaje T, y los que estén relacionados con el linaje B son los que van a empezar a funcionar. Luego viene la proliferación y se inicia la recombinación. Ya sabemos que para la recombinación el primer locus que se va a recombinar en los linfocitos B es el de la cadena pesada, y en los linfocitos T el primer locus que se va a recombinar es el de la cadena beta del TCR. Ok, si la recombinación, como les decía hace un momento, es exitosa, pues el gen ya funcional y ya recombinado se va a expresar y me va a generar a la cadena polipeptídica correspondiente, ya sea la cadena polipeptídica H o pesada o la beta, e inmediatamente se va a ir a pegar en ellos una cadena sustituta para darle estabilidad, para que no se degrade, y eso me va a formar un prereceptor. A través de ese prereceptor, ahora los prelinfocitos T van a recibir las señales de sobrevivencia, de proliferación y la instrucción de recombinar el locus de la cadena que falta. La recombinación es exitosa y entonces ya vamos a tener en los linfocitos inmaduros, al receptor completo. Cadenas alfa y beta en el caso del TCR, cadenas pesadas y ligeras en el caso del BCR. Y esos receptores deben de ser sometidos a procesos de selección para ver si los receptores son funcionales y si son autotolerantes o autorreactivos. Entonces, si son autorreactivos, van a ser sometidos a un proceso de selección negativa y se van a morir. Si no son funcionales porque no reconocen en lo absoluto ni a la molécula del MHC ni al péptido propio, también van a morir. Y van a sobrevivir o ser seleccionados positivamente aquellos que reconozcan débilmente a el péptido propio unido a la molécula del MHC propio, y ya vamos a tener finalmente poblaciones de linfocitos maduras. Esto es nada más para que se den una idea de cuando digo proceso de recombinación genética y que los segmentos génicos y etcétera, para que nada más se den una idea de cómo es eso. Miren, aquí en el cromosoma número 14 se encuentra el locus que tiene segmentos génicos que van a codificar para la cadena H cuando esto se reorganice o se recombine. Ustedes pueden ver cercano al extremo 5' que hay tres regiones, la región B, la región D y la región J. En la región B hay aproximadamente 100 segmentos génicos diferentes. En la región D hay alrededor de 23 y en la región J hay 6. Esta partecita o estos tres segmentos, cuando se recombinen, van a formar un exón funcional que va a codificar para la región variable de las cadenas pesadas. Entonces, la recombinación consiste en que se seleccione aleatoriamente uno de los 100 segmentos que hay en la región B, uno de los aproximadamente 23 segmentos que existen en la región D y uno de la región J. Y de esa manera se va a formar el exón funcional que va a codificar para la región variable de la cadena pesada. Ahora nos falta la región constante. Todos estos segmentos que ustedes ven aquí como en moradito, que dicen C por constante, y luego dice mu, delta, gamma 3, gamma 1, bueno, eso es lo que me va a formar la región constante de las cadenas pesadas. Acuérdense que hay cadenas pesadas de tipo gamma, delta, y eso es lo que hace que sea una IgM o una IgD. Después de que tengamos el exón funcional de las regiones B de J,
Uno de estos segmentos en morado es el que se va a unir a ese exón funcional BDJ y eso va a determinar el tipo de inmunoglobulina que se va a expresar o que va a ser secretado por las células plasmáticas, ¿no? Entonces, vean esta imagen. Aquí en verde tenemos la región B con sus casi 100, aunque no se ven los 100 segmentos génicos. Luego sigue en blanco la región D con sus aproximadamente 23 segmentos, que tampoco se ven los 23, se ven solamente 3. Y aquí como en rosa tenemos la región J, ¿no? Donde hay 6 segmentos génicos. Aquí abajito pueden ver que ya se seleccionó un segmento B, un segmento D, un segmento J y luego se le pegó el segmento que va a codificar para la región constante de las cadenas pesadas. Esto ya es un gen recombinado, es un gen funcional que puede transcribirse y traducirse a la proteína correspondiente, que en este caso sería, la cadena pesada de las inmunoglobulinas o anticuerpos. Como les decía, la diapositiva anterior es solamente para que tengan una idea de cómo más o menos se lleva a cabo el proceso de recombinación. Lo que tienen que saber así de manera general en cuanto a la recombinación genética de las inmunoglobulinas es que el primer locus que se recombina es el de la cadena pesada y que si la recombinación de la cadena pesada es exitosa, bueno, pues entonces ese gen se va a expresar y va a generar a la cadena pesada, la cual va a ir a expresarse a la superficie de la célula asociado a una cadena ligera sustituta y eso nos genera un pre-receptor en los pre-linfocitos B y que ese pre-receptor pues tiene sus funciones, ¿no? Tiene la función de darle vida a la célula, de que prolifere y de dar la instrucción para que se recombine el otro locus que sería el de la cadena ligera. Si la recombinación de la cadena ligera es exitosa, bueno, pues el gen se va a expresar y ya vamos a tener una célula que tiene un BCR completo con sus cadenas pesadas y sus cadenas ligeras y se va a ser sometido a procesos posteriormente de selección. Y la misma historia para el caso de la recombinación del TCR, ¿no? Tienen que saber cuál es la primera cadena que se recombina, ¿no? Que es el locus de la cadena beta, se expresa el gen cuando es funcional o que la recombinación ya fue exitosa, va a esa cadena y se expresa sobre la superficie del prelinfocito T asociada a una cadena alfa sustituta, luego se recombina el locus de la cadena alfa, tenemos una recombinación exitosa, entonces ya vamos a tener un TCR que va a ser igual sometido a procesos de selección positiva y negativa. ¿Y qué pasa cuando ya tenemos linfocitos T y linfocitos B casi maduros? Linfocitos T maduros y linfocitos B casi maduros, porque acuérdense que salen inmaduros, ¿no? Yo les decía en clases pasadas, salen como de 17 años con 11 meses, salen a punto de cumplir la mayoría, pero esa mayoría de edad la van y la cumplen al vaso. Pues eso es lo que van a hacer, ¿no? Van a salir, los linfocitos B rápidamente van a ir al vaso para madurar y los linfocitos T directamente andar recirculando para encontrar a su antígeno específico. Y cuando lo encuentran, pues se van a iniciar las respuestas inmunológicas adaptativas. Y ya sabemos nosotros que una respuesta inmunológica de tipo adaptativo tiene 3 fases. La primera fase es la fase de reconocimiento del antígeno a través de los receptores. La segunda fase es una fase de activación en la cual vamos a observar que la clona específica se va a expandir o va a proliferar y luego se va a diferenciar tanto en células efectoras como en células de memoria. Finalmente, esas células efectoras van a hacer todo lo necesario para llevar a cabo la eliminación del antígeno. De la primera fase, de la fase de reconocimiento, pues ya no hay mucho más que decir porque ya vimos lo que sucede en la fase de reconocimiento, tanto en los linfocitos T como en los linfocitos B. Ya sabemos cuál es la diferencia en el reconocimiento. De lo que vamos a hablar un poquito más es de la fase de activación y de la fase efectora al final, que es lo que marcan los puntos que les di al principio de la presentación. Entonces veamos cómo es que los linfocitos T y B pasan de ser linfocitos maduros, vírgenes, en estado de reposo, a ser linfocitos
que salen de ese estado de reposo para ponerse a trabajar en la eliminación antigénica. Las fases de activación de los linfocitos T y B constan de 3 señales. No es solamente que el TCR o el BCR sean capaces de reconocer al antígeno para que inmediatamente el linfocito se active. Se requieren en total 3 señales para que los linfocitos T y B puedan ser activados por el antígeno. Pues ya sabemos que la primera señal en el caso de los linfocitos T vírgenes sería que el TCR reconozca un péptido antigénico unido a la molécula del MHC, pero eso no es suficiente. La segunda señal sería que las moléculas coestimulatorias que se encuentran sobre la superficie de la célula dendrítica, en este caso porque estamos hablando de un linfocito T virgen, como sobre la superficie del linfocito T virgen, hay moléculas que interaccionan entre sí, se llaman moléculas coestimulatorias. Y la tercera señal tiene que ver con la producción de citocinas por la célula dendrítica que van a ir a interactuar sobre los receptores presentes en el linfocito T virgen. Aquí tenemos los nombres de la segunda señal, que es la señal coestimulatoria, y que ya habíamos visto cómo se llamaban estas moléculas coestimulatorias, que es el B7-1, B7-2, CD80, CD86, es la molécula coestimulatoria sobre la superficie de la célula presentadora, célula dendrítica en este caso, y el CD28 es la contraparte en el linfocito T virgen. Si ustedes se dan cuenta, aquí dice que las 2 primeras señales, es decir, la señal de la interacción del receptor y el antígeno y la señal 2, que es la señal coestimulatoria, tienen que ver con la sobrevivencia y la proliferación del linfocito. Mientras que la tercera señal tiene que ver con la diferenciación de este linfocito T hacia un linfocito T efector. Recuerden, la activación consiste en la proliferación primero y luego en la diferenciación. Y aquí vemos cuál de esas 3 señales tiene que ver con cuál de esos 2 procesos. Vamos a enfocarnos en la señal 2. De la señal 1 ya no hay mucho más que decir. Nos vamos a enfocar en la señal 2 y vamos a finalizar con la señal número 3. Entonces, la señal número 2, esta señal coestimulatoria, ya sabemos que es la interacción entre CD80 o CD86 con CD28. Obviamente, cuando hay una interacción entre estas 2 moléculas de superficie, se va a mandar una señal al núcleo del linfocito T virgen, pues para que se active, ¿no? Y ya sabemos que para que ese linfocito T virgen se active, pues primero tiene que recibir una señal de sobrevivencia. Vamos a ver cuáles son los efectos funcionales de esta interacción, de que esta interacción se lleve a cabo y se mande esa señal al núcleo. Primero que nada, el linfocito T virgen, después de esa interacción, va a incrementar la producción de proteínas antiapoptóticas, es decir, va a incrementar la producción de proteínas que evitan la muerte por apoptosis de este linfocito T, porque yo quiero que sobreviva, que prolifere y que se diferencie. Entonces, el efecto funcional en este caso de la interacción sería la supervivencia de este linfocito. Ahora, después de la interacción entre las moléculas coestimulatorias, la producción de una citocina que tiene que ver con proliferación, que es la interleucina 2, se va a incrementar en el linfocito T virgen. El linfocito T virgen de manera natural produce interleucina 2, pero después de que reconoce antígeno y se lleva a cabo la señal 2, esa producción de interleucina 2, que les insisto es para que el linfocito prolifere, la producción se va a incrementar. La interleucina 2 ejerce su efecto de proliferación pues a través de receptores que el mismo linfocito T virgen tiene sobre su superficie. Entonces, la afinidad de ese receptor que el linfocito T virgen tiene sobre su superficie por la interleucina 2 se va a incrementar después de la interacción de CD28 con CD80 o CD86. Y también después de esa interacción de CD28 con CD80, CD86, se va a incrementar la producción de ciclinas y se va a disminuir la producción de proteínas que inhiben el ciclo celular. Entonces, estos dos puntos tienen que ver con la proliferación de la célula. Proliferación mediada por interleucina 2.
Chequen ustedes que después de que se lleva a cabo la interacción entre las moléculas coestimulatorias, el linfocito va a incrementar la producción de interleucina 2 y esa interleucina 2 tiene una acción autocrina, es decir, le sirve a la misma célula que la está produciendo, y la afinidad del receptor por la interleucina 2 se va a incrementar y esto trae como consecuencia una proliferación de estos linfocitos. ¿De qué manera se incrementa la afinidad del receptor por la interleucina 2 después de la interacción de las moléculas coestimulatorias? Bueno, de manera natural, un linfocito T en reposo, un linfocito T virgen, tiene un receptor para la interleucina 2, que como pueden verlo en la parte superior, ese receptor está formado por dos cadenas polipeptídicas que son la cadena beta y la cadena gamma. Cuando ese linfocito T reconoce antígeno mostrado por la célula dendrítica y se lleva a cabo la señal 2, que es la señal coestimulatoria entre B7-1, B7-2 y el CD28, se manda una señal al núcleo de ese linfocito para que inicie la síntesis de una tercera cadena polipeptídica que se llama alfa. De tal manera que ahora el receptor para la interleucina 2, en lugar de ser un dímero, va a ser un trímero. Y el receptor, que es un trímero, tiene mayor afinidad por la interleucina 2. Y eso lo podemos ver por las constantes de disociación. La constante de disociación nos indica qué tan propenso es el complejo de disociarse. Entonces, entre más pequeña sea la constante de disociación, quiere decir que eso es menos propenso a disociarse, eso es más afín, ¿de acuerdo? Y aquí pueden ver que el trímero tiene una constante de disociación más pequeña que la que tiene el receptor para la interleucina 2 cuando es un dímero en los linfocitos vírgenes. ¿Qué sucede cuando un linfocito virgen reconoce péptidos unidos a las moléculas del MHC en una célula presentadora de antígeno, es decir, una célula dendrítica en reposo? Es decir, una célula dendrítica que no ha sido activada por un antígeno y que es deficiente en moléculas coestimuladoras. Lejos de que este linfocito T virgen se active por haber reconocido con su TCR al péptido, ese linfocito va a entrar en un estado como de coma, es decir, ya no va a responder. Entra en un estado de coma profundo y ya no va a regresar. A ese estado de coma o de no responder se le llama anergia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué casos podría una célula dendrítica estar presentando antígeno o péptidos sin estar infectada? Bueno, acuérdense que dijimos que las proteínas propias de las células también entran a la vía de procesamiento endógeno y se unen a moléculas del MHC para ser presentados, ¿no? en la superficie. Entonces, si existen linfocitos T autorreactivos en la periferia que tengan receptores que reconozcan esos péptidos propios, lo lógico es que se les ponga un estate quieto. Entonces, la célula presentadora, la célula dendrítica, no está infectada, está mostrando péptidos propios. Si hay linfocitos T que tengan receptores para ese péptido propio, ese linfocito T va a entrar en un estado de anergia. Ya no va a responder nunca y va a morir cuando tenga que morir, cuando cumpla su tiempo de vida media. Ahora vamos con la señal 3, que es la de las citocinas y de los receptores para las citocinas, que tienen que ver con diferenciación hacia linfocitos T efectores, y esta es una diapositiva que yo ya les había mostrado en algún otro momento, en donde les dije que las células dendríticas influyen en la naturaleza de la respuesta inmunológica, porque dependiendo de la citocina que le proporcionen al linfocito virgen TCD4 o TH0,
pues va a ser el tipo de linfocito T efector que se va a generar, ya sea TH1 o TH2 o TH17. Y todo esto va a estar en función del patógeno que haya infectado a la célula dendrítica, ¿no? O sea, dependiendo del patógeno que infectó a la célula dendrítica, va a ser el tipo de citocina que esta célula dendrítica va a producir y le va a proporcionar al linfocito TH0. En caso de que le proporcione interleucina 12, pues este linfocito TH0 se va a diferenciar a un linfocito TH1, a un linfocito efector de tipo TH1. En caso de que la dendrítica le proporcione interleucina 4 al linfocito virgen, este se va a diferenciar no hacia un TH1, sino a un TH2. Y si las citocinas que la dendrítica le ofrece o le proporciona al linfocito TH0 son interleucina 6 o TGF-beta, entonces el TH0 se va a diferenciar hacia un linfocito TH17. Estos linfocitos T efectores se caracterizan por producir cierto tipo de citocinas. Ya saben ustedes que los TH1 producen interferón gamma, los TH2 interleucina 4, 5 y 13 y los TH17 producen interleucina 17 e interleucina 22. Esta es una diapositiva que les indica que cuando un linfocito T es virgen, forzosamente la célula presentadora debe ser una célula dendrítica porque es la que le ofrece la segunda señal, ¿sí? El CD80 o CD86, ninguna otra célula le puede ofrecer esa segunda señal coestimulatoria a los linfocitos T vírgenes. Cuando esos linfocitos T vírgenes ya son estimulados, son activados y se convierten en linfocitos T efectores, otros tipos de células presentadoras como los macrófagos o los linfocitos B pueden presentar el antígeno en ausencia de esta señal coestimulatoria CD80, CD86, CD28. Hay otro tipo de segundas señales porque también requieren 3 señales, pero va a ser otro tipo de señal coestimulatoria.